En honor al tiempo también y agradeciendo la puntualidad de los participantes, vamos a dar comienzo a estos cursos que forman parte de la Academia Interdisciplinar de Bienestar de la Universidad de las Américas. El día de hoy estamos con Carola Bustamante y yo, Álvaro Herrera, para poder hablar sobre el abordaje práctico del cuidado del cuidador de personas con algún grado de dependencia, sobre todo en estos periodos complejos, ¿cierto?, de confinamiento. La idea del curso de hoy es tratar de que sea lo más participativo posible. Por favor, sea muy preguntonas, muy preguntones. Eh, es poder dar un sello diferenciador en este espacio de trabajo y también, si ustedes sienten pertinente, hacer consultas desde la cotidianidad, familiares, usuarios, entre comillas, casos del día a día, donde nosotros desde nuestra expertise y experiencia de alguna u otra manera podamos compartir alguna recomendación que pudiese ser pertinente en la acción. Eh, Como les comentaba, Carola Bustamante, kinesióloga, va a estar en la segunda parte de este curso y yo, Álvaro Herrera, en la primera parte, y como terapeuta ocupacional vamos a poder hacer un abordaje interdisciplinario, lo que enriquece mucho más los procesos. Carola, pasemos a la siguiente idea. Súper. Siempre es complejo hablar de la temática de los cuidados, de los cuidadores, de las cuidadoras, sobre todo en nuestro país. Uno muchas veces suele decir los cuidados de los cuidadores. Pero si revisáramos los números, mayoritariamente quienes ejercen el rol de cuidadores son las cuidadoras, mujeres, ¿cierto? Hay mucho tema cultural referente a el por qué es la mujer quien debe cuidar y esperamos que esa situación, como también otras que vamos a revisar en esta experiencia, se puedan ir regulando, modificando, equilibrando, no solo pensando en evitar una sobrecarga, sino que pensando que la experiencia pueda ser más equilibrada, justa, beneficiosa para todas las personas. Como lo mencionaba, la mayoría de los cuidados que se llevan a cabo se generan en espacios extremadamente cotidianos. ¿Y cuáles son esos espacios? Los hogares, ¿ya? Las casas, los departamentos, los lugares donde día a día nosotros convivimos, en muchos hogares se está llevando a cabo un cuidado de una persona. Y dentro de quién es él o la responsable, insisto, me quedo con esta calificación de la responsable, siempre va a ser alguien, o mayoritariamente va a ser alguien que forma parte de la familia, ¿ya? Cuando nosotros nos enfrentamos a los cuidados del cuidador y queremos hablar un poquito de cuál es esta realidad, muchas veces podemos estar hablando de una especie de efecto iceberg, ¿ya? Estar viendo una puntita de algo que se asoma, de una realidad que sumerge muchas otras realidades, sumerge también muchas otras necesidades, sumerge también muchas otras de dificultades, pero también, y en este curso lo vamos a poder hablar, de algunos beneficios. Eh, Siempre se ha acostumbrado a plantear esto como una sobrecarga del cuidador, pero hemos podido conversar con Carola y revisar conceptos que están mucho más actuales y que van de la mano de lo que es el impacto. Los cuidados del cuidador o las personas que ejercen el cuidado frente a otras tienen esta relación de iceberg. ¿Por qué? Porque solo vemos lo que nos cuentan, los que nos dicen, lo que se enfrentan. Pero hay una realidad que se oculta y dentro de esa realidad que se oculta, algunos de esos puntos los vamos a revisar el día de hoy. Carola, pasemos a la próxima diapositiva. Súper. Vamos a hablar de las consideraciones de la persona cuidadora, ¿ya? ¿Quiénes son las personas que forman parte de un cuidado? Por lo general, siempre se pensaba en dos caras, ¿cierto? Solamente la persona en situación de discapacidad, con alguna condición de salud que requiera de algún cuidado específico,
y la otra contraparte quien le presta los cuidados. Pero eso es quizás uno de los errores más de base, porque cuando hablamos de la relación de la persona que cuida como quien es cuida, el primer actor es quien recibe, ¿cierto?, los cuidados, y, y este actor quizás tiene un alto protagonismo. Y otro protagonismo importante pasa de la mano de las cuidadoras, ¿ya? Insistimos que es la mayoría, por lo menos en nuestro país, de un rol femenino de quienes ejercen este rol. Pero no nos quedemos quedar en estos dos actores, sino que tenemos que considerar la importancia en la participación de la familia, no solo de la familia de el cuidado o la cuidada, sino que también de quien ejerce el rol de cuidador o cuidadora, familias eh, que rodean estas realidades. No olvidar que muchas de las personas que ejercen sobre todo el rol de cuidadora no solo es un rol único, sino que empiezan a equilibrar horarios y estos horarios tienen relación con otros roles y estos roles principalmente son roles familiares. Y es ahí donde los empleadores, aunque suenen, involucran los procesos del cuidador o la cuidadora. Y otro actor que muchas veces pasa desapercibido y por eso el concepto de iceberg que revisábamos al comienzo es la sociedad en general. Muchas veces, muchas de las acciones que se llevan a cabo en contextos domiciliarios de hogar no son valoradas, bien interpretadas, identificadas, y muchas veces la sociedad piensa, siente o determina que el cuidado o el cuidar a una persona muchas veces pasa a ser parte de una obligación y se determinan entonces algunas situaciones que no son equitativas, ¿cierto? Y que generan dificultades que un poquito más adelante vamos a ir revisando. Carola, pasemos a la próxima. Para poder hablar de los cuidados, las cuidadoras y esta realidad, tenemos que también tratar de estructurar un poquito esto, de sistematizar la información y llevarla a un plano de que nos quede un poquito más claro. Y para eso podemos hablar de los criterios para delimitar las consecuencias del cuidado familiar, ¿ya? Y para eso vamos a revisar distintos aspectos y no son todos, y ahí queremos ser súper claros, porque en esta experiencia a distancia de temática que va muy desde la mano de la academia interdisciplinar en pro de un bienestar, podemos revisar algunas. Pero estas algunas no son azarosas, sino que son las más relevantes, importantes y también las más generales. Dentro de estos criterios podemos encontrar los efectos económicos como también los efectos no económicos. Vamos a revisar y poder hablar cuáles van de la mano en base a la inmediatez como también de la incidencia. Y por último, también vamos a poder profundizar según el grado de visibilidad, o sea, qué es lo que estamos visibilizando en una persona, sobre todo que ejerce el rol de cuidadora o de cuidador. Muchas veces el estar bien se interpreta desde la parte visual, desde el ver al otro. Y todo este iceberg, que es muy grande, pasa desapercibido porque si tú no ves a una persona cansada, entre comillas, también llorando, sobrepasada, podrías determinar que esta es una persona que está, entre comillas, bien, ¿ya? Para nosotros es importante tomar estas temáticas y poder extrapolarlas, no solo en este cuidado bidireccional, no solo hablar de la persona que cuida y la persona que recibe los cuidados, sino que poder involucrar a otros actores y poder también hablar de otros factores. El no incluirlos sentíamos que podría estar pasando por alto la importancia de aspectos económicos como no económicos, como también las inmediateces al poder identificar o no alguna dificultad y la visibilidad en estos procesos. Carola, pasemos a la próxima.
Bien. En relación al tema económico, no queremos sentir que se sienta frío, sino que más que todo que tenga relación con la importancia de que la estructura económica tiene el día de hoy. ¿Ya? Em, Carola, se pasó una diapo, si podemos devolver a efectos económicos y no económicos, se lo agradecería muchísimo. Esa misma, súper. Entonces, dentro de los efectos económicos, insistimos, no es que sean unos protagonistas, pero tienen una relevancia importante. Los costos de los cuidados no solo tienen que ser vistos por la persona que recibe los cuidados. Muchas veces, pensando en población de distintos rangos etarios, infanto juvenil, adulto o personas mayores, los cuidados domiciliarios que requieren muchas veces van acompañados de implementación hospitalaria domiciliaria y modificaciones en la alimentación y muchas cosas que se asumen que van solo de la mano de la persona que está recibiendo los cuidados. Y uno, inconscientemente y por temas de desconocimiento, dice, oh, pobre familia, está teniendo dificultades económicas, tuvieron que comprar una máquina para pasar la sonda, ¿cierto? Y estar pasando este alimento por sonda, tuvieron que comprar un catéter clínico, tuvieron que comprar un colchón antiescara, en el caso quizás de algunos niños más pequeñitos, está con un soporte vital respiratorio, alguna alerta tipo de apneas nocturnas, en fin, siempre cuando se habla de la economía, los factores económicos se trasladan netamente a la persona que recibe los cuidados. Que es correcto, ¿ya? O sea, él es o ella va a ser una persona que va a requerir entonces un aporte fuerte y su economía de él, de su familia, se va a ver afectada. Pero ¿cuáles son las dificultades cuando uno empieza a dejar invisible el tema de la economía de las personas que ejercen los cuidados? ¿Ya? La persona cuidadora muchas veces empieza a modificar sus rutinas, ¿ya? Para poder ejercer estos roles. Y el modificar su rutina en muchas ocasiones tiene relación directa con el impacto de sus trabajos. Por ende, quien realiza los cuidados muchas veces también tiene un desmedro en su economía porque ha debido modificar sus actividades cotidianas que tienen relación directa con una remuneración. Nosotros hemos revisado que las principales personas que realizan los cuidados, y lo dijimos al comienzo, son las familias, los familiares. Y son estas personas entonces que también, aparte de ejercer el rol de cuidador o de cuidadora, muchas veces tienen que ser un soporte económico para las personas que están recibiendo los cuidados. No solo entonces dejar de trabajar, disminuir su jornada, sino que también invertir en los recursos que habíamos antes mencionado, comprar maquinaria, arrendar, conseguir también otros catres, contratar de repente a otros profesionales, etcétera. El impacto no solo debe ser visto para quien recibe el servicio de cuidado, sino que también desde el punto de vista económico para quien lo ejerce. Muchas veces se piensa desde la inmediatez, como que el tema de los cuidados tiene un aquí y una ahora, pero no hay una proyección. Y sabemos, sobre todo en el área infanto-juvenil, que vamos a revisar unos ejemplos un poquito más adelante, que el impacto que se genera en las personas que ejercen el rol de cuidador es tremendo y es un poquito más largo plazista. Enfermedades degenerativas, en enfermedades también raras que no tienen una claridad en base quizás sí a su diagnóstico, pero no a su pronóstico, genera un impacto desde el punto de vista económico relevante que va muy de la mano de la calidad de vida de las personas. Créditos hipotecarios, poder también acceder de repente a movilización propia, muchas cosas que de repente uno lo ve desde de la parte más cotidiana, pero que en estas personas está teniendo un impacto porque han generado una prioridad de poder entonces brindar un cuidado que va más allá de un cuidar estar, sino que también ofrecer
una experiencia de mayor cobertura. Pero todos sabemos que no todo es lo económico, no todo es la plata, ¿cierto? Y cuando hablamos de factores no económicos, las personas que ejercen los cuidados van a tener un deterioro en todas las otras áreas o en todas las otras dimensiones que van de la mano de la calidad de vida individual. Los temas de las relaciones sociales, ¿cierto? ¿Cómo impacta el que disminuya la participación social? Lo vemos ahora en pandemia, entre comillas, por una obligación o un compromiso para poder disminuir los casos, pero anterior a esto, y esperamos posterior a esta situación, cómo las y los cuidadores impactan en su participación social, disminuye, ¿cierto? Siempre después del trabajo, correr para llegar a cambiar al otro hermano o la asistente del hogar, generar estos turnos que hace que tu día a día esté mucho más acotado en base a las horas de quehacer. Estos quehaceres que no solo tienen un impacto entonces económico, sino que desde la calidad de vida. Me levanto pensando en ir a trabajar más temprano, hacer la pega en la pega y no llevarme nada de pega a la casa porque después tengo que llegar a cuidar a un familiar. Entonces, esa rutina, si después nosotros la analizamos y lo vamos a hablar, tiene un impacto demasiado profundo y va a tener un impacto en la calidad de vida individual de las personas que ejercen este rol. Carola, pasemos ahora sí a la próxima. Gracias. Nosotros tenemos que hablar que estos impactos se pueden identificar no siempre al comienzo o no siempre pasado el tiempo, ¿ya? Por eso en este curso queremos hablar de la incidencia, de la inmediatez de la incidencia en algunos aspectos. Y muchas veces se cree que los y las cuidadoras tienen solo efectos directos, que están mal, entre comillas, cuando aparecen las lumbalgias, están mal cuando aparecen las tendinitis, están mal cuando aparece todo lo que es directo, lo que es más inmediato. Pero, ¿qué es lo que pasa desapercibido? Lo que muchas veces las o los cuidadores no comentan por no querer sentir que están sacando en cara, que, no, que están, entre comillas, condicionando un cuidar, son los efectos indirectos. ¿Ya? Habíamos revisado entonces que los directos van muy de la mano con lo que es más inmediato, y esa inmediatez va muy de la mano con temas corporales, ¿cierto? Entre las movilizaciones, transiciones, posicionamiento, alimentación, aparecen entonces dolencias más musculares y también temas más posturales. Pero son los efectos indirectos lo que muchas veces pasan desapercibidos porque a la larga ocupan más tiempo en el día a día. Y aparte que ocupan más tiempo, las personas que están ejerciendo este rol de cuidador no andan sacando en cara o diciendo, hoy, ¿sabéis qué? Por estar cuidando, no sé, a mi mamá o estar cuidando a mi hijo, me perdí tremenda oportunidad laboral. Desde esa percepción, eso son cosas que ni siquiera se comentan, se visualizan, se hablan, pero que tienen efectos indirectos. Y los más comunes son los que tienen relación con las oportunidades, entre comillas, laborales, ¿cierto? Personas que de repente habían decidido hacer carrera institucional, que habían decidido también, no sé, formar parte de un programa estatal, en fin, un sinfín de panoramas que desde el punto de vista indirecto muchas veces se ven comprometidos y de repente, o no de repente, la mayoría de los casos no son identificados por otras personas. Carola, pasemos a la próxima. Dentro de los factores que habíamos mencionado al comienzo, está este tema de visualizar, de identificar, ¿cierto? Y ahí nosotros hablamos del grado de visualización que tienen estas personas que ejercen el rol de cuidadoras. Está todo lo que va de la mano del grado de visibilidad explícita, o sea, todo lo que nosotros vemos, o las más complejas que son las implícitas, todos los problemas que se encapsulan. Entonces, acá la importancia de que él o la cuidadora no ejerza este rol solo
no solo como hablando desde la justicia, de que todos somos familia, en fin, desde un abordar del equilibrio igualitario, ¿ya? Nosotros sabemos que si buscamos soluciones igualitarias, muchas realidades van a quedar entonces fuera, porque la igualdad no es una solución absoluta. Sin embargo, si nosotros fusionamos la igualdad con la equidad y le damos este rol más ético a lo igualitario, sí vamos a poder entonces identificar las relaciones no solo explícitas, que es todo lo que nosotros vemos, sino que también las implícitas. Y estas requieren de una mayor precisión, de mayor tino, de acompañamiento y de otras habilidades que muchas veces las personas pasamos por alto. Sobre todo, quizás, me atrevo a decir un poco nosotros, los chilenos, que en la calle nos encontramos ahora en la parte digital y nos saludamos, hola, ¿cómo estáis? Bien, y pum, es como que hacemos un check, ah, está bien, ¿cierto? Y no profundizamos. Tampoco la idea es que uno diga, oye, ¿estás cuidando a alguien? No, tampoco es caer en ese concretismo, pero sí, las realidades desde la parte más implícita, las personas que ejercen el rol de cuidadoras, de cuidadores, suelen encapsular, o quienes rodean a estas personas, pasar por alto. Este curso busca un poquito no solo hablar específicamente a quienes ofrecen el rol de cuidador, sino que también a quienes forman parte de una dinámica de cuidado. Y lo dijimos al comienzo. Los cuidados no solo tienen que estar visualizados por quien ejerce el rol de cuidador y quien recibe los cuidados, sino que hay una familia, empleador y una sociedad. O sea, hay demasiados actores que acompañan este proceso. Y frente a eso, es fundamental no descuidar la importancia de las implicaciones que se encapsulan en las personas que ejercen el rol de cuidador. Pasemos a la próxima, Carola, por favor. Muchas gracias. Lo habíamos anticipado un poquito al comienzo. No solo queríamos con Carola hablar de esta clasificación de la sobrecarga, ¿cierto? La sobrecarga va muy desde la mano un poquito más antigua de esta forma de hablar de los cuidados como solamente una sobrecarga. Y quizás sí tienen un protagonismo de factores que sobrecargan a una persona, pero también en algunas ocasiones pudiesen tener factores positivos, ¿ya? Los kinesiólogos, los fonoaudiólogos, los terapeutas ocupacionales y otros profesionales también solemos trabajar el día a día viendo más vasos llenos que vasos vacíos. Solemos entonces poder identificar oportunidades, fortalezas y colgarnos desde esas fortalezas o oportunidades para ejercer modificaciones, adecuaciones, intervenciones lo más pertinente posible para las personas con quienes estamos trabajando. Y con Carola, cuando revisamos estos temas, nos hizo mucho sentido estas nuevas clasificaciones, que más que hablar de una sobrecarga, llevarlo a un plano de el impacto en el cuidado, ¿cierto? Los impactos no solo tienen que tener una connotación negativa, sino que también pueden tener una connotación neutra como positiva. Los impactos entonces pasan a ser una oportunidad de ver esta posibilidad eh, como como lo dice su nombre, una posibilidad de que existan factores negativos que sabemos que van a estar, pero también identificar los factores positivos, de los cuales nos podemos colgar y podemos fortalecer. A modo de ejemplo, y tratamos de ser súper claros en eso, que no queremos hablar de curso de 2 horas, hablar como que esto es un protocolo a cumplir, sino que sabemos que estas son generalidades que estamos abordando. Nosotros pudiésemos hablar desde un impacto del cuidador, como que existiesen consecuencias negativas, como también efectos positivos. Y dentro de eso pueden ser muchísimas las consecuencias negativas que existen, como también varios efectos positivos que nos permitan estos impactos o estas realidades. Y los más comunes son que
como consecuencia negativa aparece el cansancio como uno de los protagonistas dentro del proceso, y quizás como uno de los factores que no se ha hablado mucho debido a con este concepto de sobrecarga y no de impacto, de que también existen experiencias satisfactorias. Insisto, vamos a hablar de lo común, de lo general, de lo global. Y dentro de eso, lo más común de las consecuencias negativas va muy de la mano con factores emocionales. ¿Ya? Sabemos que en este país la salud mental muchas veces ha sido invisible, muchas veces también ha sido no valorada. Es cosa que nosotros escuchemos nuestros propios discursos desde la cotidianidad: oh, estáis loca, estáis loco. La concepción que se le da al tema de salud mental muchas veces desde la cotidianidad es devalorizado, y las personas que cursan por dificultades emocionales, desde la construcción cultural, muchas veces no se atreven a mencionarlo porque ya se identifican con una culpa, ya me van a decir que estoy loca, que estoy exagerada, que soy histérica. Una construcción entonces cultural que va muy de la mano, sobre todo en el rol de las cuidadoras, insistimos, quienes son quizás las protagonistas en una sociedad chilena altamente machista, donde en una familia donde de repente pueden haber 3 hermanos, 2 hombres y una mujer, ya vamos a casi dar por hecho que es la mujer quien va a cuidar ahí a los papás, a la mamá, si es que están teniendo algún compromiso de salud. Y es esa realidad emocional la que tiene un alto protagonismo como las consecuencias negativas en este concepto de impacto del cuidador. Los estrés están obviamente establecidos, tienen una relación psicológica. Esta relación psicológica va a llevar a un estado cotidiano que va muy de la mano con estados de ánimo, y estados de ánimo que van a estar bajos, ¿ya? Y sabemos que la prolongación de un estado de ánimo bajo puede pasar también a un estado más depresivo. Los síndromes de burnout, que muchas veces se visualizaron ahora por el tema de la pandemia, de la sobrecarga de papás, de mamás, de hacerse cargo de los trabajos a distancia, de los colegios a distancia, de los cuidados a distancia. Muchas personas que sienten esta quemazón de enfrentarse entonces a una cotidianidad que no muchas veces estaba visualizada, y que esta pandemia nos ha puesto a prueba, que en el caso de las cuidadoras, de los cuidadoras, ha acelerado los procesos. Es como una máquina del tiempo donde el reloj aumenta o avanza más rápido, pero son cosas que sí o sí, si es que no tienen una cobertura, acompañamiento y trabajo, van a ser cosas que van a pasar. Pero como todo después de una gran explicación siempre viene como un pero, ¿cierto? El concepto de impacto del cuidador no solo tiene que tener una visión negativista, tampoco es que, por lo menos yo personalmente, lo vea como una situación equilibrada. Debo admitir que existe un protagonismo más desde situaciones o condiciones o consecuencias negativas, pero no descuido el que existan efectos positivos, es que existan beneficios del proceso. Y dentro del beneficio del proceso, que por lo general nunca se habla mucho, sobre todo por la sobrecarga, ¿cierto? Sobre todo también porque la rutina de cuidar a una persona involucra un alto estrés, etcétera. Si hay condiciones vitales de por medio, una responsabilidad, un sinfín de cosas que hacen que sean más visibles otras realidades, pero los beneficios están. Y van de la mano, sobre todo desde la satisfacción propia, lo personal. Y acá el sentir que tu quehacer, tu cotidianidad, tiene también una relación directa con ayudar a un otro. Ayudar a un prójimo, a un familiar, a un hijo, en fin, a una persona que no forma, entre comillas, parte de una familia, pero es una posibilidad. Y por eso hablamos del impacto de generar una satisfacción en ayudar a un otro, ¿ya? Cuando nosotros nos enfrentamos en ayudar a un otro,
las o los cuidadores que en las primeras sesiones comienzan con mucho temor en cómo hacer las movilizaciones, si es que lo tomo y esta persona quizás no puede hablar producto de su condición de salud, etcétera, lo estaré tomando bien. En los temas alimenticios tendré bien regulada la máquina que favorece la alimentación, la entrega de medicamentos. Hay tantas culpas o tantas incertidumbres al momento de generar un cuidado que una de las cosas que van pasando por el tiempo y que a las personas les cuesta pesquisar y que nosotros sentimos que es satisfactorio es la seguridad, ¿ya? La seguridad personal, la seguridad en uno mismo, de que ya estás siendo capaz de llevar a cabo cuidados de hospitalización domiciliaria, que no es menor, que has incorporado también las herramientas pertinentes para hacer unas transferencias de posiciones de manera satisfactoria, que garantizan la calidad de vida de la persona que cuida y también a ti te cuidan de distintas lesiones en las posturas que las realizas, en temas farmacológicos que de repente desde tu expertise nunca tuviste una cercanía, pero que ahora ya manejas gramos, manejas también dosis, manejas también si esto tiene un impacto o identificas efectos secundarios. El crecimiento personal y la satisfacción personal percibido y en este caso son muy, muy relevantes. Muchas veces también la vida no nos ha permitido tener relaciones cercanas con familiares, con papás, mamás. De repente, si esto lo trasladamos a generaciones un poquito más antiguas, dice el Patudo, con casi 40 años, pero más atrás, donde muchas veces los papás tenían como un rol solo de proveedor en las o los cuidadores, el poder cuidar a los papás, y me refiero a papá en el tema más de varón, eh, ha significado una cercanía, una posibilidad de generar relaciones que en un pasado no se generaron, pero en esta etapa sí se generan. Uno de los factores también satisfactorios desde el impacto del cuidador son estos aprendizajes vitales, que no solo lo llevas tú al tramo de la persona que cuidas, sino que después lo puedes replicar en personas cercanas, lo puedes replicar en experiencias de otras personas, lo llevas desde el día a día y pasas a ser un referente para temas de cuidados. Pero todo tiene como una moneda cara y sello, ¿ya? Y lo habíamos adelantado un poquito. Una de las consecuencias negativas importantes, aparte del cansancio, es el tema de las relaciones sociales. ¿Por qué? Porque van a disminuir. Se te mutió, Álvaro. Me esperan un segundito que estaba teniendo problemas con mi teléfono. No sé si me escuchan bien, Carola. Ahora sí te escucho, se te había muteado. Si sabes lo que me está pasando y lo voy a resolver al tiro, me están entrando unas llamadas y hace que Zoom pase a segundo plano. Eh, pero ahora ya lo puse como no molestar. ¿Me escucho bien? Hola, ¿me escuchas? Te escucho un poquito cortado, pero ahora sí. Ya, súper. Bien, no alcanzo a ver tu pantalla. Esperamos un segundo. Le agradecemos a todos los participantes eh, la paciencia, ¿cierto? Esto es como, son como los programas en vivo. Eh, yo creo que uno de los recuerdos no gratos del trabajo a distancia va a ser BTR, porque fluctúa harto. Pero no vamos a dar spoiler ni nada. Vamos a retomar el tema. Y claro, las relaciones sociales van a estar comprometidas porque a la larga las personas que generan cuidados no solo generan cuidados a la persona, sino que va muy de la mano con acciones domésticas.
temas que tienen impacto no solo con cuidar a una persona, sino que preparar la sala donde está esa persona, la pieza, asear los espacios que esa persona es trasladada, en fin, preparar espacios de la casa. No solo hay que visualizarlo como que el cuidado va de la mano de estar mirando o trabajando solo con la persona, sino que con lo que conlleva el trabajo de una persona. Y las relaciones sociales disminuyen. Y disminuyen porque aumentan entonces las acciones de cuidado para otra persona, pero también de cuidados domésticos, y disminuyen entonces las acciones de tiempo libre. Muchas veces cuando tú hablas con una cuidadora o con un cuidador, o están en una reunión y están hablando de series, por lo general esa persona puede que no maneje ninguna información de qué serie está dando o de las noticias. Para mí es súper común que de repente oiga, ¿usted sabe en qué fase estamos? Oye, ¿usted sabe si las vacunas ya están en menor a los 12 años? Y eso tiene relación directa con personas que no han podido entonces generar espacios de tiempo libre y poder entonces informarse, que puede ser algo tan sencillo para uno, pero que de repente el cuidador o la cuidadora lo extrapola en un espacio de descanso, en llevarlo en ojalá a un sueño vigilia. Pero lo que tiene un impacto entonces es disminuir sus temas más sociales. Dentro de lo positivo, sobre todo si son factores o personas que generan cuidados a familia, son las que van de la mano con las cohesiones familiares. ¿Ya? Las familias, por lo general, que reciben cuidados de cuidadoras que son parte de una familia, y si este cuidado se aborda también de una manera equilibrada, suelen tener mejor cohesión familiar. Familias que de repente no tenían mucha cohesión, se veían, entre comillas, solo para los funerales. Después, cuando empiezan a tener el cuidado de la matriarca o el patriarca de la familia, a través de sistemas de turno, empiezan a favorecer procesos de cohesión. Insisto, en los casos de que estas situaciones se presentan como equilibradas, también equitativas y justas. ¿Qué es lo que nosotros hemos identificado? Y tratando de ser un poquito críticos, sabemos que estas situaciones no debiesen pasar netamente por la responsabilidad de las personas, ya de quienes ejercen los cuidados, sino que la cobertura, las políticas públicas debiesen identificar el rol importantísimo de quienes reciben, o sea, y de quienes reciben como también quienes ejercen los cuidados, ¿ya? Este es un tema de larga data, que se viene también extrapolando un poco a la cotidianidad de las dueñas de casa, ¿cierto? En esos discursos que a veces duelen la guata cuando uno escucha, no, mi mamá no trabaja, es dueña de casa, es como, pa, ¿cierto? Como un cachetazo en decir que una mamá, por ser dueña de casa, no trabaja, siendo que todos ya sabemos el trabajo que eso significa. Y cómo entonces validar la incorporación y el reconocimiento de las y los cuidadores en este rol. ¿Cómo es el Estado quien tiene que velar por la calidad de vida de estas personas? E insisto, y no solo llevarlo a un plano económico, porque lamentablemente las discusiones se abordan en estas dinámicas de bidirección, ¿se le paga o no se le paga? Y en este curso tratamos de apuntar a que es una situación que va más allá de un tema económico. Cómo el Estado también puede identificar el impacto que se genera para él como Estado de que una persona esté cuidada en su domicilio por un profesional que no forma parte ni de la cobertura pública ni de la cobertura privada, y desde esa perspectiva poder traspasar lo que significa desde la economía para un Estado el o las atenciones desde la cobertura en cuidados de personas a domicilio. ¿Ya? Pasemos a la próxima, Carola. Dentro de este ejercicio existen entonces estrategias para favorecer el impacto del cuidador. Y lo dijimos,
estas son algunas estrategias, no son todas. En un curso de 2 horas, con 2 profesionales, con espacio para resolver dudas, es imposible trabajar todas. Pero sí identificamos que esta tríada de estrategias son fundamentales. La primera tiene relación directa con identificar todos los factores que van de la mano en un proceso de cuidado. No solo pensando en el cuidador, sino que también en quien recibe el cuidado, pero tampoco quedándonos ahí, sino que también involucrando a la familia, involucrando un poquito al entorno. No vamos a poder quizás en esta etapa eh, evaluar a la sociedad, ¿cierto? Pero sí es importante pesquisar que la sociedad después tenga algún rol activo referente a estas realidades. Dentro de estas estrategias para favorecer el impacto de la o el cuidador, no solo nos tenemos que quedar con los resultados de esta identificación, sino que también nos tenemos que quedar con que esto es un trabajo de larga data, un trabajo que va a requerir un poquito más de tiempo. Yo como profesional, como familia, como institución, como quien sea que me esté enfrentando a una o un cuidador, no puedo decir, no, ya lo evalué y ya le di recomendaciones. ¿Y cuándo fue eso? Ah, el 2019. No, pero ya lo evalué. No, estos son procesos que van de la mano de acompañamiento, ¿cierto? Sabemos que muchas de las personas que estas cuidadoras o cuidadoras cuidan presentan enfermedades degenerativas, presentan también dificultades que involucran pérdida de movilidad, en fin, donde el primer cuidado puede haber sido quizás desde la supervisión, pero después pasó desde el asistencialismo y después ya pasó a unos roles más de reforzar movimientos, en fin. Eh, Creer que una de las estrategias solo es evaluar y esos resultados intervenirlos como una única vez es un error. Las personas que generan entonces cuidados requieren de un acompañamiento desde el tratamiento, desde el estar, ¿cierto? Y no solo eh, hacerlo una vez y después, entre comillas, olvidarlo. Y en el último punto de esta tríada nosotros hablamos del seguir, que se diferencia un poco del tratar, porque el identificar y el tratar nos va a dar un resultado. Oye, ¿sabéis qué? Evaluamos al cuidador, al cuidado, a la familia, se hicieron un ecomapa, un mapa de redes, se activaron redes, en fin, y lo evaluamos y funcionó súper bien. Y ese seguimiento me permite decir, ¿te parece que repliquemos esto en otras familias? ¿O te parece que ahora que ya activamos esta red, activemos esta otra? El seguimiento nos permite este ciclo que lo vemos muy constante, sobre todo en los profesionales que trabajamos con personas, no solo como una acción lineal, sino que más bien como una acción cíclica. Eh, Pasemos a la próxima, por favor, Carol. Acá no solo entonces llevarlo a este plano de una unidimensión, ¿cierto? De una sola cosa, este concepto de carga, así como, oye, ¿estás bien? ¿Estás sobrecargado? Sí, no, no existe entonces un tema tan único. Dentro del identificar podemos encontrar distintas estrategias y dentro de eso, SARIT como una pauta estandarizada se presenta muy adecuada, si bien tiene algunos años, como también ha tenido algunas modificaciones culturales, permiten, sobre todo a quienes no se han enfrentado a otros cuidadores, poder pesquisar cuáles son las necesidades o cuáles son las dificultades que está presentando en esta cotidianidad. Pero no solo quedarme con una pauta, decir como, apliqué una pauta, tengo los resultados, sino que entrevistas. Las entrevistas siempre van a enriquecer los procesos. ¿A quién voy a entrevistar? ¿Solo al cuidado? ¿Solo a la cuidadora? No, ¿cierto? Involucrar en estas entrevistas a la mayor cantidad de actores posible y no solo pensando en una entrevista inicial, sino que el poder incluir a la mayor cantidad de actores te va a permitir a ti identificar quiénes están con mayor cercanía, con mayores herramientas, competencia, flexibilidad horaria, en fin, hay muchos casos
que nosotros conocemos de familia, donde de repente, no sé, no querían involucrar al joven de la familia porque estaba en la universidad, pero ni siquiera le habían preguntado a él, y cuando le preguntaron a él, lo que él hizo fue trasladar su dinámica de estudio, estar en la misma pieza donde estaba la otra persona, y en la noche él hacía el turno nocturno mientras estudiaba. Entonces, el involucrar actores marca la diferencia, el no tomar decisiones sin haber consultado marca la diferencia, el poder aplicar una pauta estandarizada va a marcar la diferencia porque va a enriquecer los procesos. Carola, pasemos a la próxima. Bien, el tratar, ¿cierto? El tratar entonces, la carga, la sobrecarga, el impacto no solo tiene que ser visto como una estrategia única, sino que tiene que ser un acompañamiento, ¿ya? Y este acompañamiento, entonces, lo habíamos dicho, no solo verlo en el que recibe los cuidados, no solo verlo en quien ejerce el rol de cuidadora o de cuidador, sino que por lo general también trabajarlo con la familia. Este tratar va muy de la mano con familias donde de repente hay, no sé, un niño o una niña de 15 años y hay una enfermedad de larga data en una persona, pero ya pasaron 3 años y esta niña o niño ya tiene 18, está estudiando, trabajando, tiene algunas horas libres y puede ser parte entonces del proceso de cuidado. El tratar no tiene que ser visto con que se hizo un tratamiento, sino que tiene que ser visto como un proceso de acompañamiento, no solo a estas bidirecciones del cuidado o la cuidadora, sino que también quienes acompañan el proceso. Carola, pasemos a la próxima. Un poquito, como esta ilustración lo señala, como todo en la vida, ¿cierto? Tenemos la semilla, cae la tierra, la raíz, la planta vuelve a dejar una semilla, sale otra planta. Entonces, ver esta experiencia como un ciclo, ¿ya? Y las cuales obviamente deben ser evaluadas constantemente por factores propios de el cuidado, ya sea esta persona se está empeorando en su enfermedad o de repente está mejorando, ¿cierto? Ya quizá no hay que asistirlo tanto, sino que permitirle ahora que participe, de que se ponga de pie solo, de que logre hacer acciones con mayor independencia, en fin. Esta evaluación permanente me permite entonces generar ciclos que no sean únicos en el proceso, sino que se vayan adecuando a la realidad de las personas. En honor al tiempo, voy a acelerar un poquito y vamos a pasar a la próxima. Dentro de los componentes que ustedes pueden evaluar son muchísimos, ¿ya? Pero nosotros, ¿qué es lo que recomendamos? Que dentro de los componentes a evaluar sean las personas, ya sea quien está recibiendo el cuidado, como también quien lo ejerce y quienes lo rodean. Muchas veces hacemos todo lo posible, oiga, tiene el diagnóstico actualizado 2021, oiga, fue al neurólogo, oiga, tiene el diagnóstico. Y muchas veces los profesionales pasan por alto el pronóstico. Y cuando nosotros trabajamos con realidades de carga o de impacto de cuidado, no incorporamos el pronóstico y es fundamental tener claridad del pronóstico de las personas que están recibiendo los cuidados. ¿Qué es lo que nosotros podemos evaluar o recomendamos evaluar? Las 3 R. Rutina, roles, redes, ¿ya? Una rutina en una persona que genera cuidados, una cuidadora, una rutina desequilibrada, va a tener un impacto en sus roles. Los roles nosotros no solo lo tenemos que evaluar en el presente, sino que también en el futuro. Muchas de las cuidadoras, sus roles cambian no solo en el presente, que dicen, no, estoy estudiando, pero voy a terminar la carrera, pero no me veo como profesional el próximo año. ¿Por qué? No, porque tengo que cuidar a mi mamá, a mi abuelo, a mi hijo, etcétera. Entonces los roles desde la expectativa también deben ser evaluados, pero no solo en el tiempo presente, sino que también en el futuro. A modo terapéutico siempre recomendamos evaluar pasado, presente y futuro, sobre todo
Si es que alguien nunca se ha identificado como hija, no le vamos a pedir quizás que se identifique como hija en el futuro, si en el pasado no lo hizo, en el presente tampoco lo hace, y en el futuro obviamente puede que le cueste. Las redes son fundamentales a evaluar, pero no solo, y ninguna de estas tres R's, no solo quedarme con los resultados. Si yo evalúo redes que no son operativas, que no generan intercambio entre las personas, que no son dinámicas, tengo que hacer algo, tengo que hacer un trabajo de redes, tengo que ver quizás que esta familia desconoce que existen cobertura de cuidados paliativos del consultorio o programa de postrado, que quizás la patología de esta persona tiene una cobertura GES, en fin, yo tengo que, con las evaluaciones y los resultados, hacerme cargo. Y dentro de esto, también los hábitos que se empiezan a, a generar, y dentro de eso, las y los cuidadores generan hábitos que de repente no son muy saludables y que de una otra manera ellos y ellas sienten que les permite sobrellevar de mejor forma esta realidad. Hábitos alimenticios, consumos problemáticos, hábitos sedentarios, empiezan a ser un poquito más protagonistas en esta área. Entre un sinfín de cosas que se pudiesen evaluar, pero si tú estás trabajando con una cuidadora, si usted es una cuidadora o si usted conoce a una cuidadora, es fundamental que estos aspectos se logren evaluar para que esos resultados se puedan trabajar. Pasemos a la próxima, colega. La idea en este espacio era poder dar quizás algunos ejemplos desde el área infanto-juvenil, pero viendo un poquito la hora y pensando que también ahora viene la presentación de Carola, para después dejar un espacio para resolver dudas, lo voy a dejar hasta acá. Carola, te dejo todo lo que queda de presentación y voy a estar acá en la salita para después recibir todas las dudas que tengan los participantes. Perfecto. Muchas gracias. Gracias. Ya. Entonces, bueno, y dando continuidad entonces a un poco lo que ya explicaba Álvaro, ¿cierto? Lo que vamos a ver ahora en lo que sigue de nuestra presentación tiene que ver principalmente, yo diría que, y que sale enunciado más adelante, tiene que ver con empoderar también al cuidador en el proceso de cuidado, y no solo del cuidado de un otro, sino que del autocuidado, ¿sí? Acá justamente yo puse esta imagen un poco porque se genera esta simbiosis, ¿cierto? Ya entendiendo que el cuidador puede ser una persona u otros o varios, ¿cierto? Pero siempre se genera una simbiosis entre la persona que necesita, ¿cierto?, de cuidado y los que cuidan, ¿sí? Y uno no es uno sin el otro, ¿sí? En el fondo el Quijote de la Mancha no sería lo mismo sin Sancho Panza, ¿cierto? Está ahí asistiendo. Y eso es súper importante, posicionar también al cuidador en un rol súper importante, ¿sí? Porque muchas veces pasa, ¿cierto?, que queda como secundario, ¿sí? Queda como a expensas de cumplir una instrucción para garantizar las necesidades de la persona o el usuario que tiene la dependencia. Sin embargo, es importante hoy en día posicionarlos, ¿cierto?, como coprotagonistas, ¿sí? Un usuario no puede recibir una buena atención si es que no cuenta con un buen cuidador que también esté siendo cuidado. Y a veces ese cuidado no necesariamente tiene que venir de algo externo, sino que ojalá la idea es que a través de un poco la presentación veamos que tenemos que hacernos partícipes, hacernos cargos de nuestro propio cuidado también, ¿sí? Me permití ahí poner también de dónde viene la palabra cuidador, porque me parece que es súper importante e interesante entender que de alguna manera todos nos familiarizamos con el cuidado. El cuidado no es algo, tiende a profesionalizarse mucho, ¿sí? Porque cada uno de nosotros con nuestras disciplinas queremos dar, ¿cierto?, algunas alternativas, algunos tips, algunas instrucciones o indicaciones, ¿cierto?, que facilite o favorezca esto. Sin embargo, la mayoría de nosotros ejercemos el cuidado de alguna u otra manera, ¿cierto? Cuidamos a nuestros hijos o ejercemos el cuidado a través de una mascota o de alguna manera nos hemos familiarizado con eso, ¿cierto? Y viene del latín, ¿cierto?, pensar, reflexionar, pero se divide en realidad el co y el agitare, ¿cierto?, que viene de una acción conjunta, o sea, poner en movimiento una acción conjunta reflexivamente para favorecer a otro,
¿sí? Y eso en el fondo es súper importante tenerlo en cuenta porque, como decía delante Álvaro, lo que nos mueve finalmente a los profesionales que trabajamos en esta área, pero a los cuidadores, obviamente en este caso también es favorecer, ¿cierto? Favorecer, y en este caso me parece que lo trascendente es que queremos favorecerlos a ambos, ¿sí? Y eso un poco es importante no perderlo de vista, ¿sí? Entonces, claro, en general la atención está centrada en el usuario que requiere que haya algún grado de atención, ¿cierto? Para cubrir sus necesidades. Pero hoy se entiende, ¿cierto? Que los cuidadores son esenciales, ¿cierto? Para que eso ocurra y por lo tanto no podemos descuidar el rol del cuidador. Yo acá también un poco lo dividí, ¿cierto? En otras terminologías hablamos de cuidadores informales y formales, ¿cierto? Informal es la familia, que es un poco el primer ente cuidador que todos tenemos. Sin embargo, no querría dejar pasar el hecho de también visibilizar que los profesionales, y sobre todo dependiendo de los roles en que van ejerciendo en su función, también se transforman en cuidadores, ¿cierto? Y hay cuidadores profesionales que también a veces se sobrecargan, ¿sí? El impacto también tiene un componente, como decía Álvaro delante, positivo, porque en el fondo uno se ve beneficiado, se siente contento, ¿cierto?, de poder ejercer y ayudar a un otro, pero también los lugares, ¿cierto? Las circunstancias en que uno también ejerce también puede llevar a personas profesionales a sentirse sobrepasados por el impacto del cuidado, ¿sí? Entonces, me parece que también es trascendente, obviamente, probablemente tenemos a veces más herramientas, pero cuando hablamos, ¿cierto? En la primera diapositiva un poco lo pasé de largo, pero hice una mirada interdisciplinaria, hablamos, ¿cierto?, que cuidar habitualmente tiene una mirada, ¿cierto?, que abarca muchas líneas y áreas, y no todos los profesionales, obviamente, manejamos todas las áreas de nuestros colegas, ¿sí? Y por eso entonces es súper importante, a mi parecer también, que de alguna manera nos vayamos un poco educando también entre nosotros. Y como esta presentación tenía como énfasis en los confinamientos y principalmente el tema de la pandemia, me parece que también, y nos parece como también que es súper relevante visibilizar que no siempre las personas ahora tienen acceso a esta interdisciplinariedad, ¿cierto? En algún momento obviamente era más fácil quizás contar con el kine, con la nutricionista, con el fonoaudiólogo, con el terapeuta, etcétera, con la enfermera, ¿sí? Etcétera. Pero en épocas de pandemia a veces eso no es tan así, ¿cierto? Entonces me parece que hoy, más que nunca, debiese haber un llamado, ojalá, a que el profesional que tiene contacto con la persona que está, en este caso, siendo cuidado o ejerciendo como cuidador, pudiese tener por lo menos las herramientas básicas, ¿cierto?, para orientar, o por lo menos ya derivar, si es que existe la posibilidad, pero orientar, ¿cierto?, el cuidado de buena manera. ¿Sí? Y un poco eso es lo que pretendo entonces en esta presentación, un poco traspasar la idea de la importancia del empoderamiento del cuidador, ¿cierto? Pero también de la interdisciplinariedad, mirada también desde la perspectiva del compartir, ¿cierto? Compartir conocimiento, porque siempre el eje central debiese ser el cuidador y obviamente el usuario que es por donde iniciamos ese camino, ¿sí? Y obviamente ese camino puede traer muchos sentimientos, emociones o razonamientos encontrados, ¿sí? Para muchos el acto de cuidar, como decía adelante Álvaro, puede ser un acto de amor, ¿cierto? Lo ejerzo con gratitud. Para otros puede ser un acto de responsabilidad o de deber ser, ¿cierto? Los puedo estar ejerciendo con empatía o con simpatía, ¿cierto? Lo puedo hacer desde la lástima o lo puedo hacer desde la compasión. Y me parece que entonces detenernos un poco en esto sería igual un buen elemento para reflexionar, ¿sí? La idea ojalá es que podamos reflexionar desde dónde yo estoy cuidando. Y en relación a eso, entonces me gustaría también detenerme un poco porque hay palabras que a veces se confunden, ciertos sentimientos, emociones que se confunden, y a veces el hecho de realizar el cuidado desde la simpatía, por ejemplo, pudiese no ser tan favorable como realizarlo desde la empatía. Y la idea entonces es que vayamos observando de qué se trata cada uno de estos elementos y ojalá que cada persona que va ejerciendo el rol del cuidador, ¿cierto? Pensando en su propio autocuidado, ¿cierto? Reflexione cómo está cuidando, ¿sí?
desde qué mirada está cuidando. Y eso es súper importante porque también nos puede permitir hacer un cambio en nuestras formas de actuar, ¿cierto? En nuestra forma de mirar el cuidado. Y entonces me gustaría un poco detenerme, porque la simpatía, ¿cierto? Como dice ahí, está ligada, ¿cierto? Principalmente, como dice, querer comprender a otra persona experimentando sus mismas emociones, ¿sí? La simpatía es lo que habitualmente la gente, aparentemente, en general, todos interpretamos como empatía, ¿sí? Es como, yo me pongo en los zapatos del otro, pero siento lo que el otro siente, ¿sí? Y eso es lo más cercano a las simpatías, ¿cierto? Yo, como dice ahí, lo experimento de un modo tan profundo que hago como que la realidad del otro es mía, ¿sí? Y eso es súper complejo, ¿sí? Entonces hay que ir observando, porque si yo estoy en presencia de una persona a la que está afectada emocionalmente, ¿cierto? A la que yo veo que por los distintos grados de dependencia tiene algunas dificultades, yo me puedo contagiar con su emoción, y si estamos todos tristes, obviamente va a ser bien difícil, ¿cierto?, ejercer esto como una acción, sino que eso nos va a paralizar. Distinto es entonces si yo cuido desde la empatía, ¿cierto? Donde yo me identifico también profundamente, me pongo en sus zapatos, pero no siento lo mismo que siente la otra persona, ¿cierto? Sino que, como dice esa definición, que me pareció que era un poco más gráfica, yo logro precisar los sentimientos, pero desde los músculos de la mente. Un poco me posiciono un poco fuera, ¿cierto? Y desde esa perspectiva yo no caigo en el mismo círculo de contagio de la emoción y me permite entonces actuar, si no, la simpatía tiende a paralizarme, ¿sí? Frente a ayudar al otro, ¿sí? Entonces es importante considerar cuando nosotros estamos cuidando desde dónde estoy cuidando. ¿Estoy sintonizando y estoy haciendo las emociones del otro como mías? ¿O estoy sintiendo las otras y me soy capaz de ponerme, pero puedo observarlas y hacer algo con eso, ¿sí? Y otro punto importante también sería verlo desde de dónde lo estoy haciendo, si lo estoy haciendo desde la lástima, ¿cierto? También dice ahí la lástima, un sentimiento de tristeza o ternura producido por el padecimiento de alguien, pero también me paraliza, ¿sí? Es una actitud pasiva porque en general la lástima está vista como algo externo, ¿cierto? Como algo que me posiciona a mí por un nivel superior. Por lo tanto, la lástima también desconecta, ¿cierto? Pobrecito. Y no me conecta con esa otra persona, por lo tanto limita la posibilidad de que yo pueda ofrecerle algún tipo de ayuda, ¿cierto? Versus la compasión, ¿sí? Que en general es una respuesta virtuosa, ¿cierto? Una respuesta intencional, como dice la definición, en la que yo, conociendo a una persona, soy capaz de discernir sus necesidades. ¿Con qué fin? Con el fin de aliviar su sufrimiento, ¿sí? Y a través de eso, entonces, tomar acciones para yo poder de alguna manera, a través de mi propia relación, a través de esta conexión que establezco con la persona, hacer algo por ella, ¿cierto? Hacer algo que realmente le ayude, algo que sea significativo y que a su vez, ¿cierto? A mí no me perjudique, ¿cierto? Y no me deje sumido en una sensación de sufrimiento. Entonces, por una parte es importante como, bueno, y la compasión está también subrayada ahí, porque ojalá la compasión tanto cuando yo veo a la persona que estoy cuidando como compasión por uno mismo. Bien decía Álvaro, ¿cierto? Hoy en día se habla de impacto en el cuidador, pero también sabemos que, claro, hay muchos impactos positivos, pero también hay muchos impactos que no son tan positivos y que a veces requieren un periodo de adaptación, por ejemplo, cambios de roles, problema económico, etcétera, que de alguna manera, si yo entro en la lástima, lo más cercano hacia mí misma, ¿cierto? Va a ser llevarme a la victimización, y eso me va a dejar entonces paralizada nuevamente, versus verme a mí misma con compasión, ¿cierto? Y eso que me movilice entonces a buscar alternativas, buscar estrategias, solicitar ayuda, ¿sí? Porque claro, si yo no soy capaz de discernir eso, lo más probable es que no solicite ayuda. Y eso es algo que pasa muchas veces cuando se intervienen familias o núcleos de cuidado, ¿cierto? Muchas veces la persona que se lleva la carga mayor no transmite cuál es la forma, ¿cierto?, en que podría ser ayudada, ¿cierto?, porque a veces se cae en un proceso también de victimización. Por lo tanto, hay que estar atentos también a cómo yo ejerzo ese cuidado.
Entonces, me gustaría entonces que leyéramos un poquito el ejercicio, ¿cierto? Y si fueran ustedes súper amables, pudiéramos ir haciendo un ejercicio como ustedes observan en cada uno de estos ejemplos, ¿cierto? Si predomina la lástima, si predomina la empatía, la compasión, etcétera. ¿Sí? Los voy leyendo y aquellos que puedan lo podrían ir escribiendo en el chat para que hagamos un poco un feedback. ¿Sí? La señora María vive con su hija Luisa, quien la ha acompañado desde siempre. Hoy María presenta algunas dificultades para realizar sus actividades producto de una artrosis en sus rodillas. Su hija ve a su madre muy triste y sufre junto a ella cada vez que experimenta estas limitaciones y se entristece profundamente, lo que ha gatillado que le ayude a hacer todas las cosas a pesar incluso de no necesitarlo. ¿Qué creen ustedes que predomina ahí? De acuerdo al ejemplo anterior. Simpatía, empatía, lástima, compasión. Ya, Claudette dice empatía. Empatía y compasión. ¿Ya? ¿Alguien más? ¿Ya? Paola dice empatía. Marcela Moya también dice empatía. ¿Alguien más quiere participar antes de que lo analicemos? ¿Sí? Ya, la mayoría entonces dijo empatía, ya, y además agregaron una emoción, dijeron tristeza. En este primer ejemplo, ¿cierto? Ustedes se dan cuenta, María, ¿cierto? Presenta algunas dificultades, pero puede realizar sus actividades sola. Sin embargo, como ella se entristece, porque la hija se entristece porque su madre obviamente ha experimentado alimentaciones que la ponen triste, ¿cierto? Lo que su hija hace es entristecerse junto con su madre. ¿Sí? Si yo me entristezco junto con mi madre y eso de alguna manera lleva a paralizarme porque en realidad no estoy facilitando ni pensando qué es lo mejor para ella, sino que estoy justamente haciendo todo lo contrario. Esto la va a perjudicar. En el fondo me nubla, ¿cierto?, la visión y entonces me lleva a hacer lo contrario. Entonces, en general, estaríamos hablando más bien de un caso de simpatía, ¿cierto? Estamos hablando de simpatía porque me contagio a tal extremo que pierdo la objetividad de hacer y hacer cosas que sean favorables para su necesidad, ¿sí? Y en el segundo ejemplo, que se le cambió la numeración, dice, la señora Domitila vive con su hija Josefa. Domitila presenta algunas dificultades producto del avance de su Parkinson, por lo cual ha empezado a requerir mayor asistencia en sus actividades, lo que le ha ocasionado mucha tristeza. Su hija se pone en el lugar de su madre y decide idear algunas estrategias, modificando algunos elementos caseros para favorecer las actividades favoritas de su madre. ¿Qué observan ahí? Perfecto. Carlos dice simpatía en la 1, empatía en la 2. Daniela dice empatía en la 2. Gloria dice perfecto. Perfecto. La mayoría dice empatía. Claro. Entonces, en el segundo caso se da la condición empática. La hija no es que ignore, ¿cierto?, lo que le pasa a su madre. La hija ve y obviamente puede sentir pesar porque obviamente nadie quiere ver a su madre triste. Sin embargo, ella logra salir del sentimiento de tristeza, no la sobreprotege, sino que se posiciona afuera y desde la empatía busca entonces una respuesta que sea favorable para su madre. La moviliza a hacer algo mejor para ella. No la mueve este sentimiento ni lo hunde en lo profundo por la tristeza, ¿sí? Entonces es importante ir observando, ¿cierto? Cómo yo como cuidador me posiciono, ¿cierto? Y voy observando, ¿cierto? En mis distintos accionarios, porque obviamente no existe un cuidador único, ¿cierto? Probablemente durante el día, durante un tiempo, voy a ir ejerciendo muchas veces con empatía, pero a lo mejor otras no tantas, ¿cierto? Y voy a caer en la simpatía. Sin embargo, es bueno, ¿cierto? Ir tomando conciencia que esto existe y que desde donde yo lo ejerzo, también eso me moviliza y puedo obtener distintos resultados, ¿sí? Perfecto. Entonces, como decíamos, la idea ojalá es empoderar al cuidador, ¿cierto? Empoderarlo para también su autocuidado, no quedarnos centrados en que el cuidador por norma tiene que cuidar
a esta persona que requiere que satisfagan todas estas necesidades, sino que también él tiene que ser un ente activo en su autocuidado. Y un poco, ya también lo decía Álvaro, ¿cierto? A mí me gustaría poner énfasis, ¿cierto?, en la toma de conciencia, ¿sí? Porque claro, habitualmente pasa que cuando el cuidador está cuidando, ¿cierto?, muchas veces como que se esperara que vinieran estos profesionales semidioses a decirle algo que muchas veces ellos mismos por intuición o por experiencia ya saben, ¿cierto? Muchas veces, como dice al final de la diapositiva, muchas veces uno llega a validar lo que muchas de estas personas hacen por intuición, ¿cierto? O aportar con pequeños detalles. Sin embargo, hay muchas cosas que las personas, por el simple hecho de ser empáticos, ¿cierto? Ponerse en el lugar del otro, ponerse en el mismo, sentir compasión por sí mismo, logran visibilizar los efectos que esto está produciendo, las necesidades que no están cubiertas, ¿cierto? Y empieza a idear sus propias estrategias, ¿sí? Y esto en particular me parece que hace mucho sentido hoy cuando estamos hablando de pandemia, cuando muchas personas han dejado incluso de asistir a sus controles crónicos, ¿cierto? Y han tenido entonces que empoderarse en estos elementos de autocuidado, y que es súper importante tenerlo en cuenta. Entonces, ¿qué es importante ir observando? ¿Qué me motiva, cierto, a hacer esto? ¿Cuáles son los efectos que yo voy observando en el proceso de cuidar y yo ser cuidador? ¿Cuáles son las necesidades que aparecen y cuántas de ellas yo he sido capaz de resolver, tanto para la persona que cuido como para mis propias necesidades? Y a partir de eso, buscar las propias estrategias, ¿sí? Efectos, por ejemplo, efectos físicos, ya también lo decía un poco Álvaro, muchas veces aparece fatiga, ¿cierto? Sensación de, aparece dolor, ¿sí? Nosotros que los kinesiólogos que trabajamos harto con el dolor, la movilidad, el dolor tiene hoy componentes cognitivos y emocionales importantes. Hoy en día ya no se identifica el dolor solo como algo neurológico, ¿cierto? Que parte y se produce por un... No, hoy en día se sabe que el dolor tiene un componente emocional, ¿cierto? Y cognitivo súper importante. Entonces, muchas veces poner atención en cuándo aparece y por qué aparecen ciertos malestares físicos, ¿cierto? No siempre tienen que ver con que es lo más común que uno piensa, el hecho de haber hecho una transición o movilizar a mi usuario, mi paciente o mi papá o la persona que yo cuido de un lado a otro, por ejemplo, sino que a veces estos efectos físicos tienen que ver y se están haciendo ver que hay otros elementos de mi rol de cuidado que en el fondo se están manifestando de esa forma, ¿sí? Por lo tanto, hay que estar atentos, ¿sí? Atentos a por qué apareció esto, por qué apareció esto ahora, ¿cierto? Entonces, todo lo que es un efecto físico es importante. Bien decía también, y un poco para ligarlo al impacto del cuidado, obviamente van a ver también impactos positivos. Muchas personas en el cuidado descubren, ¿cierto?, que mejoran sus capacidades físicas. Antes de cuidar eran súper inactivos, ¿cierto? Ahora no. O sea, siempre puede estar el lado A y el lado B, y eso también es importante considerarlo. Efectos psicológicos, ¿cierto? La ansiedad, el desánimo, la depresión, pero también preguntarse por qué. Y ahí va de nuevo la toma de conciencia, ¿por qué me estoy sintiendo así? No esperar solo con ir al médico o que me den un remedio, sino hay muchas cosas que a veces nosotros por intuición podemos resolver como cuidadores y si tenemos algunas dudas o tenemos algunas hipótesis, también podemos planteárselas a los profesionales a los que tengamos a mano, ¿cierto? Y de alguna manera también ellos podrán orientarnos, ¿cierto? Pero como cuidadores tienen que ser también parte activa de su propio autocuidado. Efectos positivos psicológicos, para muchas personas el hecho de cuidar significa validarse, ¿cierto? Tengo un rol, soy importante, le significo a alguien, es parte de la realización personal, se sienten gratos porque en el fondo pueden devolver con gratitud algo que hizo un otro por uno mismo, etcétera. Entonces también es importante, como bien decía Álvaro delante, ojalá tratar de ver el vaso también medio lleno, ¿sí? Porque también todo esto tiene un lado positivo y que obviamente a veces no siempre es tan fácil encontrarlo, pero lo hay. Y es bueno, ¿cierto? Dentro de esta toma de conciencia observarlo, tanto como cuidador, para cuidar, como cuidador para cuidarme a mí mismo. Y los efectos sociales, ¿cierto? La escasa red de apoyo, bajo ingresos familiares, abandono del plan de vida,
y todos esos elementos que a veces también nos complican, pero que a veces en realidad también tomar conciencia, realmente era tan importante eso para mí, no, estoy feliz o no ahora, porque muchas veces uno ve personas que en el fondo siguen una estructura y es lo que yo debería hacer, yo debería estar trabajando y ahora tengo, pero la verdad es que a lo mejor lo está pasando súper mal en el trabajo y a lo mejor está mucho mejor ahora cuidando a alguien, puede ser, ¿sí? En el fondo el llamado también es hacerse cargo de aquello. Y reconocer las necesidades, y eso también es súper importante, necesidades tanto personales como las necesidades de apoyo para, para cuidar de buena forma. Tengo satisfechas las necesidades de cómo ejercer el cuidado como alimentación, cómo alimentar al usuario en relación al lenguaje, en relación al aseo, las curaciones, ¿cierto? El manejo de las enfermedades, las rutinas. A lo mejor necesito ayuda de alguien. ¿Quién me podrá ayudar para mejorar la rutina? Mis rutinas, a lo mejor yo noto que se me juntan muchas cosas en la mañana, pero no sé cómo hacerlo, necesito ayuda. A lo mejor un terapeuta ocupacional sería súper adecuado para orientar la rutina, ¿cierto? O a lo mejor una enfermera me podría orientar para bajar la ansiedad, para hacer bien las curaciones, si es que aparece algún tipo, o el manejo de los fármacos, o la alimentación, o un fonoaudiólogo, etcétera, ¿sí? Pero lo primero es tomar conciencia también, uno, de cuáles son, porque finalmente si yo también como cuidador quiero cuidarme, todo aquello que no esté resuelto siempre va a ser, va a generar en mí una carga e incertidumbre. Por lo tanto, es importante entonces como cuidador tomar conciencia de aquello, ¿sí? Entonces, también una lluvia de ideas, un ejercicio para reflexionar, ¿cierto? Sobre qué creen ustedes que causa el problema en estos ejemplos, si la causa es más bien física, psicológica, social o una mezcla, ¿cierto? ¿Qué efectos, ¿cierto? Etcétera. Entonces, el primer ejercicio dice, María cuida a su madre con Alzheimer en etapas iniciales. Sin embargo, ha comenzado a requerir mucha vigilancia. Por esta razón, su hija dejó de trabajar para dedicarse a su cuidado de manera exclusiva, lo que ha realizado con mucho cariño. Sin embargo, ha comenzado a experimentar un fuerte dolor en la zona del cuello, lo que le causa extrañeza ya que no considera que necesita hacer grandes esfuerzos físicos en el manejo de su madre. Sí, perdón, no vi un mensaje aquí. Antes que sigamos, me dice Úrsula que hay alguien que levantó la mano. Alguien quería, no tengo problema, si quiere además opinar. Marcela Moya, sí, eso estaba mirando. ¿Tengo que darle yo algún pase a Úrsula o...? Ah, ya. Marcela, ¿puedes hablar? Quíteme la luz. Marcela. ¿No? Ya, de ahí si no volvemos y retomamos entonces la palabra. Entonces, voy a leer de nuevo el ejemplo. Dice, María cuida a su madre con Alzheimer en etapas iniciales. Sin embargo, ha comenzado a requerir mucha vigilancia. Por esta razón, su hija dejó de trabajar para dedicarse a su cuidado de manera exclusiva, lo que ha realizado con mucho cariño. Sin embargo, ha comenzado a experimentar un fuerte dolor en la zona del cuello, lo que le causa extrañeza, ya que no considera que necesita hacer grandes esfuerzos físicos en el manejo de su madre. ¿Qué creen ustedes que pueda estar pasando ahí? Ya, acá dice que hay un tema, Claude, dice psicológico, una causa más bien psicológica. ¿Qué opina el público? Porque ¿qué es lo más probable? Esta usuaria, si tiene un dolor, ¿cierto? Y si tiene, ¿cómo se llama? Un malestar físico, lo más probable es que piense en resolver su problemática desde la perspectiva física, ¿cierto? Probablemente, pero lo más probable, ¿cierto? Es que pudiese ser que justamente hayan desajustes principalmente más bien psicológicos, justamente que pudiese ser por estrés, pudiese ser por el cambio de rol, ¿cierto?
Exacto, entonces probablemente por fatiga, exacto. Entonces es importante contar justamente con no quedarnos siempre con lo que es más obvio. Exacto, de todas maneras, los roles asociados que ya están asignados, el estrés y los roles que ya... Entonces, es importante, ¿cierto? En la medida que uno va sufriendo estos efectos, irse cuestionando desde dónde vienen. En la medida también que nosotros tomemos conciencia, es más fácil también, incluso muchos de ellos probablemente se puedan resolver solos, ¿cierto? Solo por el hecho de tomar conciencia. Y si no, también nos sirve, ¿cierto? Para, de alguna manera, hacérselo saber a los profesionales a los que nosotros podamos acceder. ¿Sí? Insisto, en términos de pandemia, yo sé que para muchos lugares el manejo del cuidado del cuidador ha sido muy complejo en términos de acceder a muchos profesionales. Pero sin embargo, la idea es que ellos podrían de alguna manera orientarnos. ¿Sí? La segunda parte, el segundo ejemplo dice, Teresa vive con sus padres. Su padre sufrió un accidente cerebrovascular hace unos meses, lo que le significó quedar con secuelas motoras importantes, por lo cual requiere asistencia para todas sus actividades. Teresa se encuentra ya muy cansada, pero no se atreve a solicitar ayuda, ya que sus hermanos, desde que fue acogida por sus padres hace algunos años, dieron por hecho que era su deber hacerse cargo del cuidado de sus padres, de ellos. ¿Qué creen ustedes? ¿Cuáles serán, qué efectos ven y cuáles serán las causas? ¿Cuáles pudiesen ser las posibles causas? ¿Sí? No lo asocian, ¿cuál será? Ya, no cuenta con apoyo, ¿cierto? ¿Ya? ¿Qué más? No cuenta con apoyo. Eso es verdad. ¿Por qué no cuenta con apoyo? Claro, también puede ser, si es que no tenemos claro acá en términos de, pero puede ser probablemente una de las causas, ¿cierto? El estrés, sí, se encuentra muy cansado por el cuidado, pero también hay un problema, ¿cierto? Exacto, da por hecho que el cuidado le corresponde a ella, pero también le corresponde a ella porque ella vive con los padres, o sea, hay un tema social que se da por hecho, ¿cierto? Y que está limitando y está sobrecargando, ¿cierto? Exacto, entonces hay un rol social aquí asociado, pero también hay un problema de comunicación probablemente porque ella da por hecho que entonces también es lo que le corresponde por vivir con sus padres, ¿sí? Entonces empieza, en el fondo con esto es importante visibilizar que el mundo del cuidado, del autocuidado, del cuidador, tiene muchas aristas, ¿cierto? A veces es difícil, ¿cierto?, pesquisarlas todas, sobre todo cuando estamos muy disgregados como equipos profesionales, donde cada uno se va a hacer cargo de algo muy específico. Pero es importante entonces empezar a observarlo de manera integral y tratar de dar respuestas más integrales y también tratar de empoderar a este cuidador, ¿cierto?, que se empiece a autoobservar y de alguna manera entonces encuentre también de alguna manera sus propias herramientas. Exacto, Juan dice, sí, la limitación del desarrollo de Teresa es el desligarse de una forma por parte de la familia. Exacto, y eso es muy común, ¿sí? Es muy común. Entonces, eso es un área que me parece a mí que es súper relevante, ¿sí? Entonces, sí, pues, de alguna manera, ojalá con la ayuda de profesionales, y si no las tengo de todo de alguno, o si no, incluso solo, tratar de buscar mis propias herramientas, ojalá encontrar soluciones, y si no las encuentro, por lo menos reconocer en qué áreas necesito ayuda para poder pedir ayuda, ¿sí? Y no quedarme esperando a que alguien descubra que necesito ayuda, mientras lo sigo pasando mal, y eso no favorece ni mi autocuidado, ni favorece el cuidado de las personas a las que cuido, ¿sí? Exacto. Tremendo me parece, sí. El servicio de urgencia, dice Juan, Pascua Año Nuevo se llena de adultos mayores. Claro, de alguna manera se llena, me imagino, porque de alguna manera ahí queda un tiempo libre. Es tremendo, pero claro, y vivimos en una sociedad en que no se ha implementado
políticas adecuadas de cuidado, ¿cierto? Sabemos que hay algunas municipalidades que tienen sistemas de ayuda a los cuidadores, ¿cierto? Donde van personas a ayudarle una vez a la semana para que el cuidador, que es 24/7, tenga algún grado de libertad, pero eso aún no está universalizado, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Entonces es importante. Y por último, entonces, me gustaría, y nos gustaría, ¿cierto?, con Álvaro, que de alguna manera también entendiéramos, ¿cierto?, que, claro, cuando uno habla del autocuidado del cuidador, se centra también obviamente en el cuidador, pero como ya dijimos en un inicio, esta es una simbiosis, ¿cierto? Entonces lo que afecta a uno afecta al otro. Y eso me parece también que es súper importante de comprender, porque muchas veces hay muchas indicaciones, muchas cosas de cuidado, eh, que no se hacen, a veces porque no se entiende cuál es la relevancia, y si no se entiende también hay que preguntar, ¿por qué el profesional me dio esa indicación, no la entendí? ¿Cuál es la importancia? ¿En qué apoya eso a la persona que estoy cuidando, pero también en qué apoya a mí como cuidador? Realizar esa indicación, que muchas veces requiere tiempo, ¿cierto? Entonces, darle sentido a lo que yo voy a hacer con la persona que cuido también es parte de mi autocuidado, ¿sí? Porque finalmente, como dice la diapositiva, yo también debo facilitar, pero facilito también para facilitar mi propia experiencia. O sea, yo voy a hacer lo mejor que pueda por esa persona que está en dependencia, porque eso de alguna manera también facilita mi proceso de cuidador, ¿sí? Y como, bueno, dijimos al principio, obviamente yo soy kinesióloga, kine viene de movimiento, y el movimiento siempre es vida, ¿sí? Todo lo que se mueve, ¿cierto? No se muere, no se atrofia. Por lo tanto, es súper importante entender que hay que mantenerse activo, ¿cierto? Hay que tratar de mantenerse, tanto uno como el cuidador, como la persona que cuido, lo más funcional o independiente posible, ¿sí? Y nunca perder de vista que todos nosotros, obviamente, tenemos una serie de sistemas, pero todos se encuentran en movimiento. ¿Sí? Todo el corazón se encuentra, si el corazón no funciona, o sea, no se mueve, ¿cierto? Nada de circulación, también vamos a morir, ¿cierto? Si el sistema digestivo, lo mismo, la piel, ¿cierto? Se ve súper afectada si no hay movimiento, por lo tanto, es súper importante en el rol del cuidador entender que yo debo de alguna manera mantener todos estos órganos en movimiento, ¿sí? Y uno de los elementos que nos ayuda harto a todos nosotros a mantener todo esto funcionando es mantenernos activos a través, y por eso lo remarqué, del sistema musculoesquelético, ¿cierto? Que claro, hoy en día se habla mucho que debemos hacer más actividad física, los que pueden salir a andar en bicicleta, trotar, etcétera, etcétera, pero para personas con dependencia igual hay que estar pendiente de que mantengan su grado de movilidad de acuerdo a sus capacidades, que pueden ser prácticamente todas, por ejemplo, con alguien que yo cuido con Alzheimer, ¿cierto? Y que tiene conservada la marcha y se me arranca, a alguien que está absolutamente postrado producto de un accidente cerebrovascular, o etcétera, ¿sí? Entonces, pero ¿qué es lo importante? Que el movimiento es vida. Entonces, como ya decíamos, es súper importante mantener la independencia y la función, por mínima que ésta sea, ¿sí? A veces, a mí me pasaba frecuentemente en una institución que yo trabajaba con cuidadores de personas mayores, que es mi área de expertise, que muchas veces las personas mayores ya tienen, van quedando pocas, ¿cierto? Capacidades, y como son tan poquitas, es como que ya, si ya se perdió el 80%, ¿para qué voy a conservar ese 20%? ¿Sí? Y hay que comprender que conservar ese 20 es algo que hace la diferencia tanto para la persona, pero también para mí como cuidador, ¿sí? Si alguien todavía tiene la capacidad, ¿cierto?, de mantenerse sentado, aunque sea que yo lo tenga que sentar, pero si puede mantenerse sentado, ya eso es súper importante. Eso me va a facilitar un montón de capacidad, y eso va a inhibir que aparezcan efectos secundarios, porque solo con sentarlo, por ejemplo, que parece algo, de repente uno le dicen, pero ¿para qué no lo voy a sentar si ya no hace nada más solo? Pero solo sentándolo, ¿cierto? Uno sabe que se activa el sistema respiratorio, respiran mejor, el sistema digestivo por gravedad, o sea, solo por sentarlo ya no voy a tener que poner un enema o llamar a alguien para que me ayude, o me va a ser más fácil cambiarlo en la posición en la cama para que no se hagan heridas, etcétera, ¿sí? Entonces es súper importante entender que también todo lo que yo pueda facilitar me va a facilitar a mí también mi rol de cuidador, ¿sí? Muchas veces pasa que, por ejemplo, nosotros en nuestra área nos dice,
Ya, yo todavía puedo ponerlo de pie, pero ¿para qué si no camina? ¿O para qué si igual me cuesta un poco, pero se para? Ya, pero ya eso es algo que me permite hacer los traslados y las transferencias de manera mucho más amigable, ¿cierto? Que pasarlo en brazos, ¿cierto? De la silla, donde voy a requerir más personas, donde voy a hacer una carga mayor, ¿cierto? Entonces, es súper importante también como cuidador entender que hay muchas de las indicaciones que se dan que tiene que ver con que si yo mantengo y facilito eso, también me sirve para mí, para mi autocuidado, porque me va a facilitar mi tarea de cuidador, ¿sí? Y si no se entiende por qué se da una indicación, hay que preguntarle a la persona o al profesional que le indicó, ¿por qué? ¿Cuál es entonces la relevancia de aquello? Porque en general, aunque sean cosas súper simples, siempre deben tener entonces algún objetivo, ¿sí? Y eso es súper importante también de considerar. Finalmente, y como yo decía adelante, que me parece que en general como profesionales cada vez, como decíamos con Álvaro, lo ideal sería siempre el trabajo inter, ojalá transdisciplinario. Lo ideal ojalá es que compartamos, ¿cierto? Siempre algunas cosas de manejo general. Entre ellas, ¿cierto? A mí me gustaría solo mencionar algunas que me parece que son súper importantes en el rol del cuidador y que también le pueden facilitar al que cuida su autocuidado, ¿sí? Ya dijimos entonces que siempre debe tratar de mantenerse las capacidades, la más mínima aunque sea. Siempre preocuparse de establecer una adecuada comunicación con la persona que cuidan, ¿sí? Y si no es comunicación verbal, porque de repente pareciese ser que la única comunicación que existe es la verbal, ¿sí? Y cuando las personas pierden la comunicación verbal parece que no existiera nada más. Y no es así, ¿cierto? Sabemos que existe una serie de formas de comunicarnos. Por lo tanto, yo también, el llamado siempre es, y un poco lo que también le decimos a los estudiantes, que establezcan un grado de conexión, ¿sí? Que esto no se transforme en algo mecánico, ¿sí? Cuando yo voy a interactuar con la persona que cuido, para que eso sea gratificante para mí como cuidador y también sea positivo para la persona, yo tengo que establecer un grado de comunicación y conexión. Y la conexión, sin haber comunicación verbal, como decíamos antes, también la puedo ver desde la expresión corporal, ¿cierto? Entonces siempre hay que explicar lo que le vamos a hacer, asegurarse si es que tiene la capacidad que lo comprendió, ¿cierto? Que me escuchó, si es que tiene algún otro deterioro. En caso de que tenga mayor deterioro, asegurarse que se estableció un contacto básico, ¿cierto? Estar atento a sus respuestas, atento a cambios del rictus, atentos a contracciones musculares, atentos, hay tantos elementos, ¿cierto? Que a veces cuando uno se mecaniza y sobre todo cuando está muy sobrecargado, ¿cierto? Ya tiende esto a transformarse en algo mecánico. ¿Sí? Yo me recuerdo cuando yo trabajaba en un LEAM, yo le decía a las cuidadoras, yo las observaba y llegaba un momento en que esto se transformaba como en una fábrica, ¿sí? Es como levanto, visto, acuesto, siento, levanto, visto, acuesto, siento, y eso me desconecta. Por lo tanto, obviamente no voy a tener tiempo ni espacio para facilitar nada y por ende va a perder función y por ende esas cuidadoras van a tener que hacer más esfuerzo físico en un corto tiempo. Entonces eso tampoco es cuidarse uno mismo, ¿sí? Solicitar a aquellos que puedan, ¿cierto? Su participación, que nos asistan, dar indicaciones precisas, ¿cierto? Y otra cosa que es súper importante es no apurar. Habitualmente también uno como cuidador hace esfuerzos extraordinarios porque a veces no espera lo suficiente para que la persona responda. Y cuando digo responda no me refiero en términos verbales, sino que si yo lo voy a parar, esperar, ¿cierto? Para que él adapte la postura y haga el esfuerzo físico de pararse, ¿sí? Y eso a veces lleva a que yo me sobrecargue como cuidador y obviamente eso redunda en que dificulte mi autocuidado. Entonces, como estábamos hablando de tips, solo algunos tips súper básicos, ¿cierto? Como cortitos, simples. En relación a la marcha, asistencia a la marcha, es importante siempre que las personas que tienen algún grado de dificultad, que yo sé que a la mayoría lo que siempre las personas piden es ellas tomarse, ¿cierto? En la última foto hay una persona que ella se tomó. Si esa persona se va hacia atrás, como yo tengo el brazo hacia adelante, no tengo ninguna opción de afirmarla, ¿sí? Lo más probable es que termine disminuyendo la velocidad de caída, pero no la voy a poder asistir,
¿sí? Entonces, siempre la tomada para caminar debe ser que yo la asisto. Ahora, ¿cuál es la dificultad? Las personas quieren ellas tomarse porque necesitan sentir que toman algo, que ellas tienen el control. Por lo tanto, se puede resolver, ¿cierto? Yo tomándola, pero ofreciéndole mi otra mano. Ya eso, ¿cierto? Hace una gran diferencia porque la persona siente que tiene un punto de apoyo. Si yo considero que la persona, por ejemplo, acá está en la primera foto está separado, ¿cierto? No estoy junta a la otra persona. Si necesito o creo que necesita más asistencia, yo puedo, ¿cierto? Su brazo, ¿cierto? Apoyarlo en mi cadera, y eso también da más estabilidad y también se traspasa o se transmite mi sensación de movimiento a la usuaria, y eso también facilita la marcha. Y la tercera es cuando la persona necesita más asistencia. Yo puedo también llevarla y tomarla de ambas manos, evito que se vaya hacia atrás, ¿cierto? Y eso también son tips como simples, como un poco para mejorar la capacidad de la marcha. En realidad no, mi intención en esto son solo dar tips básicos, ¿cierto? No hacer una clase de movilización y de transferencia, sino que dar tips básicos en términos genéricos, desde la perspectiva de que cualquier profesional, por ejemplo, un terapeuta, un psicólogo, un nutricionista, etcétera, vaya a ver a alguien y observe que hay algunos problemas para hacer este tipo de traslado, transferencia, movilizaciones, pueda en el fondo hacer algunas correcciones básicas. Cuando uno va a poner de pie a las personas, uno de los errores más comunes es que las personas que van a ayudar a ponerse de pie, la ponen de pie estando bien sentada, ¿cierto? Con los glúteos bien apoyados atrás. Y eso incluso para nosotros a veces es complejo, ¿cierto? Si tenemos todas nuestras capacidades. Por lo tanto, siempre lo que se sugiere es desplazar, deslizar, ¿cierto? Con las manos lo podemos deslizar, que esté sentado más adelante, porque eso ya nos facilita el trayecto. Lo segundo, y que es un error común también que uno ve y que a veces se sobrecargan los cuidadores, es que tienden a hacer el ejercicio de pararlos hacia arriba, cuando en realidad cuando nosotros nos paramos, como dice en la flechita amarilla, vamos hacia adelante y arriba, no hacia arriba. Es muy difícil pararse hacia arriba, ¿sí? No se puede. Por lo tanto, ese es otro error que hace caer en sobrecarga, ¿sí? Si la persona tiene mayores dificultades para ponerse de pie, es importante bloquear rodillas, puede ser una o ambas, ¿cierto? Y usar el peso del cuerpo, no el de los brazos, ¿cierto? Porque eso hace mucha sobrecarga, sino que aprovechar el peso corporal de uno y a partir del peso que se desplaza, ¿cierto? Lograr levantarla. Por lo tanto, tomar desde la parte de atrás o incluso de la espalda alta, no de los hombros, ¿cierto? Y en el fondo bloquear, y eso me permite entonces con el peso de mi cuerpo lograr que la persona se pare más fácil. Y lo último que puse acá, bueno, lo penúltimo, bloquear los pies, ¿cierto? Para evitar el deslizamiento. A veces se bloquea la rodilla y quedan los pies pasando entre nosotros y terminamos con el usuario sentado en el suelo, ¿cierto? Y ahora sí, lo último es al revés. Cuando yo me siento, claro, acá en todo esto que son para ponerse de pie, uno tiende a llevar a la persona hacia uno, ¿cierto? Yo la tomo de la pelvis y la llevo hacia mí para pararla. Pero cuando yo la voy a sentar, habitualmente donde hay más dificultad, porque si la persona tiene dificultad se va de golpe, ¿sí? Y nosotros nos vamos con ella. Y eso a veces para la persona, para el cuidador, significa un esfuerzo extraordinario que a veces lo puede lesionar. Por lo tanto, es todo lo contrario. Para yo sentar, tengo que ir yo alejándome de la usuaria, llevando mi peso hacia atrás para hacer como una especie de compensación, de balancín, para que en el fondo lograr sentarla más suavemente. Otras cosas que también facilitan, ¿cierto?, para el cuidador, y lo digo así porque siempre estas cosas se hablan desde de la persona que cuido, pero hoy la intención es que uno observe también cómo esto me sirve a mí como cuidador. Si yo una persona con dependencia en cama no la posiciono bien, eso también va a tener consecuencias para mí después, ¿sí? La persona puede tener, por ejemplo, una persona con alteración cognitiva puede tener mucho dolor y eso se va a redundar en que al otro día, como no lo va a poder expresar, esté con mucha inquietud, ¿cierto? O grite, o se quiera bajar, etcétera, y sin nosotros saber que en realidad lo que pasó fue que tiene mucho dolor, por ejemplo, por haber quedado mal posicionado. Obviamente eso sobrecarga mi trabajo, ¿sí? Entonces es importante preocuparse también de cómo posicionar adecuadamente, ¿sí? Y siempre la idea entonces, como dice la última foto, es
lograr que la persona esté alineada, ¿sí? La primera foto, ¿sí? Uno ve que la persona está de lado, pero la pierna cae y eso genera, ¿cierto? Una rotación en la espalda y eso a la larga, estar todo el rato así sin poder cambiar de posición, muchas veces las personas que están con mayor dependencia va a generar una serie de dolor y contracturas importantes y si esto se mantiene en el tiempo, esto va a hacer que esta postura se instaure y me dificulte también después sentarlo o bipedestarlo si todavía conserva, etcétera. Entonces, por lo tanto, hay que posicionarlo. Y a veces son cosas simples como cojines, ¿cierto? Que me permiten alinear, que esta cadera no caiga, ¿cierto? Que la espalda no se gire, no se tuerza, no rote, sería lo correcto, ¿cierto? Y mantener alineado. Lo mismo en supino, es muy común, ¿cierto? Cuando uno es cuidador de personas más dependientes, que uno le dice, no, si lo dejé de espalda. Claro, lo dejaron de espalda con las piernas semiflectadas, y eso obviamente para la parte lumbar es fabuloso, pero nadie es capaz de sostener esta postura y uno de repente va a ver a los usuarios, ¿cierto? Y están en esta posición, claro, con las tapas encima, parece que están de espalda en supino, pero las piernas están en ráfagas, ¿cierto? Como se las lleva el viento, y eso también genera una torsión. Por lo tanto, es importante entonces también ayudarse con cojines u otro elemento para dejarlo en posiciones que puedan ser sostenidas en el tiempo y que no causen, ¿cierto?, problemáticas que después a mí como cuidador, insisto, de nuevo, me puedan dificultar hacer mi trabajo y puedan entonces aumentar mi sobrecarga. Una persona que está la mayoría de parte del tiempo, como la persona de la foto del medio, va a ser difícil con el tiempo, si instaura esta posición, sentarlo, por ejemplo, pararlo. Entonces, por lo tanto, eso va en directo, cierto beneficio tanto de la persona, pero también del cuidador que cuida, ¿sí? Entonces, es importante también considerarlo. Eso. Así que no sé, ahora voy a invitar a Álvaro. Sí, por acá estamos. No sé si tienen alguna duda, si quisieran, si alguien quiere pedir la palabra. Si hay algo que quieran compartir. ¿No? No sé, Álvaro, si se te quedó algo en el tintero, algo que tú quisieras ahora. Sí, no, tratar de aprovechar también para las personas que participan, que quieran hacer una bajada práctica desde lo cotidiano, que nosotros pudiésemos apoyar. Como tú bien dices, nosotros tampoco podemos ver esto como una visión solo profesional, sino que es un trabajo en conjunto con la familia y un poquito horizontal, porque sabemos que cada familia es distinta, entonces aprovechar, ponerla a disposición de ustedes que nos quieran preguntar lo que quieran. Súper. Sí, ahí respondió la Úrsula, justo estaban preguntando si iba a quedar en el canal y si van a estar disponibles en el canal de YouTube de la UTLE. Súper. ¿Sí? ¿No hay más preguntas? ¿Nada? ¿No? Al parecer no. Ya, pues súper entonces. Así que agradecerles entonces su participación, su compañía. Cualquier cosa estamos aquí atentos. Sí, agradecer también el interés, el participar, el querer de una u otra manera ofrecer experiencias o servicios que vayan en relación directa con el impacto de la mejor calidad de vida de las personas. En este caso, de quienes reciben cuidados como también de quienes los ofrecen. Así es. Carola, que tengan una buena tarde todos. Igual, pues todos ustedes. Agradecer también el haber trabajado contigo, todo un placer. Igualmente. Y cualquier cosita estamos en contacto. Así es. Que estén muy bien. Gracias, igual.